Continuando esta noche en la terraza y el tema también de la temporada de lluvias y del tema de gestión del riesgo, nos acompaña Franklin Zapata, nos trae este tema de temporadas de lluvias en el municipio. Veamos esta entrevista. Buenas noches, Franklin, y bienvenida a la terraza. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es grato saber que tienen en cuenta un componente tan importante en el municipio como es la gestión de riesgo, y más en una temporada agresiva de lluvias que hemos tenido en el municipio, no solo en este primer trimestre del año 2021, sino que las afectaciones, digamos, los efectos que hemos tenido desde hace 2 años, donde casi en todo el año o cada año ha sido entre un 80 y 90% de lluvias, entonces, y que todos conocemos la vulnerabilidad que tenemos en nuestro municipio por muchas condiciones que pueden desencadenar en eventos de riesgo que nos pueden afectar obviamente a todos. Franklin, ¿cuáles son estas zonas de alto riesgo en el municipio que se pueden ver afectadas por lluvias o por algunos deslizamientos? Bueno, en el municipio tenemos priorizados escenarios de riesgos que digamos que son los que más nos han afectado en los últimos años. La avenida Torrencial es una de estas acciones naturales que digamos más nos afecta. Entonces un llamado, desafortunadamente pues sabemos que gran parte, más o menos cerca del 30-34% de la población urbana, digamos, está constituida al lado de la quebrada. Es un llamado a todos estos sectores que tienen ese nivel de amenaza alto, como Pío 12, como el Olimpo, como la Floresta, a estar muy pendientes de cómo se está comportando nuestras quebradas y nuestros ríos. Si está bajando con mucho lodo, si ha disminuido su caudal, si ha aumentado, e informar eso de manera pues oportuna a los organismos de socorro, llámese bomberos, llámese policía o inclusive pues algún ente de la administración municipal, con el fin de verificar que no hayan afectaciones que puedan desencadenar en un evento. De igual manera, no es un secreto que también hemos tenido muchas afectaciones, sobre todo en algunas viviendas, por movimientos en masa, y son digamos un poco más puntuales, donde hemos tenido sectores que se vino un barranco que llamamos detrás de la vivienda, afectó la vivienda, se vino una piedra, se vino una raíz y que genera pues unas afectaciones a esa infraestructura. Entonces también se hace pues como un llamado a la comunidad a estar muy pendiente de cómo están estas zonas, de si podemos de pronto tener vegetación digamos que nos permita estabilizar un poco esos taludes en la parte posterior de nuestras viviendas. De igual manera estar pendiente de cómo se está comportando, si tenemos rocas en la parte superior, tener pues como todos estos posibles eventos evaluados e informarlos oportunamente, digamos, a los entes, como les decía, bomberos, policía o a la administración municipal. Pues en estos casos normalmente pues sabemos que tenemos en Chapinero, Francisco César, tenemos por la calle Primera, tenemos toda esa zona donde tenemos pendientes, digamos, altas, y que con estas lluvias pueden generar pues, esos movimientos en masa. Además hemos identificado que últimamente con toda esta lluvia, con todos estos eventos, los pequeños arroyos, o lo que llamamos aguas de escorrentías, mal manejados, digamos, en el sentido de que se les tira escombros, maderas, y estos arroyos nos han hecho también muchas afectaciones. No hay que equipararlas con una afectación que nos puede generar una quebrada como los Monos o como el río Bolívar como tal, pero afectaciones que también nos han generado inundaciones a algunas viviendas, daños a la infraestructura de algunas viviendas. Entonces también muy pendiente de esos pequeños arroyos que pasan cerca de nuestras casas. La comunidad tiene una forma de pasear y es ir a hacer un paseo de olla a los ríos y todo eso. ¿Qué tan viable que en estos momentos, en esta temporada alta de lluvias, se hagan estos paseos? Y en el caso de que pueda ocurrir algo,
¿cómo debemos estar atentos a algún riesgo? Bueno, en temporada de lluvias no se recomienda hacer este tipo de actividades. Sabemos que por cultura y por tradición todos nos encanta el paseo de olla, pero de hecho, muy bueno que me haces esa pregunta porque nosotros no nos damos cuenta en qué quebrada, en qué punto se está haciendo una integración, están haciendo un evento pues de río, y en cualquier momento no sabemos si en la cabecera de dicha cuenca está lloviendo, hay precipitaciones que pueden generar. Entonces en este momento es muy recomendable no hacer estas actividades. De igual manera, sé que tenemos entidades, grupos que les encanta y enhorabuena por lo que hacen con la limpieza de las quebradas, del río, pues ese control de basura, no hacerlo en este momento, porque desafortunadamente en nuestras quebradas o ríos, por topografía y por condiciones físicas, son demasiado torrenciales, ¿cierto? O sea, tienen elementos, digamos, como rocas y madera, que pueden generar, digamos, una creciente súbita, valga la redundancia, en cualquier momento, y que no nos dará tiempo de reacción. Entonces, en este momento la recomendación es abstenerse de hacer como este tipo de actividades, tanto un poco recreativas como un poco de control ambiental, con ese impacto que se busca, que se debe hacer y que se admira que la comunidad se apropie, pero que en este momento no es tan viable, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el día de hoy podemos tener una mañana soleada, con cielo despejado, pero tipo mediodía, 2 de la tarde, pues empieza a nublar y comienza pues como a llover. Entonces, por todos los efectos que hay a nivel mundial, inclusive a nivel ciudad, a nivel capital, de contaminación, de cambio climático, pues hoy en día es más difícil medir el clima. Entonces sí se recomienda a la comunidad tener mucho cuidado, ¿cierto? Y si se va a hacer, pues hacer como con todas las medidas, si se ve que se está nublando, si en la parte, digamos, en las cabeceras de donde estemos, ejemplo, si estamos en Farallón, entonces que si a la parte de arriba está lloviendo es mejor uno retirarse. O sea, si se va a hacer, porque es muy difícil controlar que lo hagan, si se hace, que al menos se tomen las precauciones o que estén atentos al comportamiento de dichas quebradas. Pero lo ideal es que en este momento no hacerlo, abstenerse de hacer este tipo de actividades. Esos comportamientos que pueden tener las quebradas, que puede aumentar como el cauce, hay más abundante agua, baja con más rapidez. Bueno, ¿qué sucede? Nosotros tenemos, digamos, unos suelos con muchas pendientes en cuanto a las alturas que tenemos donde inician, donde nacen las quebradas hasta donde desembocan, ¿cierto? Además, sobre ese cuerpo de agua tenemos pendientes en los terrenos que generan fácil movimientos en masa que se depositan directamente a esas microcuencas, y esto genera lo que, digamos, colonialmente se llama un taponamiento, represamiento, pero que realmente es una avenida torrencial. Esto genera que este material se arrastre con más velocidad, ¿cierto? Tenemos casos, por ejemplo, muy diferentes al río Cauca, que es un río que tiene crecientes súbitas, pero que sus elementos, digamos, no se notan tanto en cuanto a aumento de velocidad y fuerza. Acá la pendiente, más el sedimento, más los usos del suelo que normalmente tenemos en nuestras fincas, pueden incrementar, digamos, ese tipo de eventos. El municipio está rodeado de montañas y fácilmente pueden haber deslizamientos. ¿Cómo podemos identificar que está ocurriendo un deslizamiento y poder llamar a las autoridades y evitar que se exista un riesgo mayor? Bueno, de hecho tenemos una situación en la vereda de la Lindaja, y es como un ejemplo de lo que está sucediendo, ¿cierto? Como en muchas partes, hablo pues de esa puntual que ha sido como la más reciente, se evidenciaron unas grietas. Entonces la comunidad genera la alarma o la alerta, y a través del DAGRAN se han tenido pues ya varias asistencias técnicas en campo, donde se hace un monitoreo. Digamos que con el movimiento en masa es un poco más difícil controlar, pero sí estar muy pendiente de si aparecen grietas, si de pronto ven que los árboles cambian de inclinación. Pues inicialmente es informarnos. Ya nosotros, si no contamos con los conocimientos, pues acudimos al ente departamental para que con ellos se tomen como decisiones. Las primeras acciones son acciones de mitigación,
como el selle de grietas, cómo se hace, cambio de los usos del suelo. Ejemplo, si yo tengo un potrero y ese potrero hay unas grietas que estoy viendo, pues tengo que mirar si cambio esa vegetación y empiezo a utilizar plantas que no tengan mucho peso, pero que tengan muy buena raíz que ayude a sostener. Y hacer un control de aguas de escorrentía, inclusive las aguas de las cubiertas de las mismas casas. O sea, empezar como a identificar esos factores que nos puedan ayudar a controlar lo que pueda suceder, ¿cierto? Pero lo inicial es saber cómo está nuestro suelo, cómo está nuestro entorno. En algunas fincas son muy juiciosos y están muy pendientes si aparece una grieta, por muy pequeña que sea, la sellan o la monitorean, y si ven que de pronto empiezan a aparecer más en esa zona, pues hablo de los de conocimiento, nos informan a nosotros y a nosotros hacemos pues como un análisis diferente, y por experiencia hemos llegado a un punto donde en algunas situaciones hemos tenido que evacuar viviendas porque sabemos que ya con esas acciones de prevención y mitigación no es suficiente para detener ese movimiento. Pero entonces es muy importante empezar a identificarlo, que habrán situaciones donde el movimiento nunca se vea un suelo estable y hubo un movimiento, pues eso son cosas de la naturaleza que por mucha capacitación que usted tenga no va a ser capaz de preverla, ¿cierto? Pero en la medida sí también hay pequeñas cositas o acciones que podemos tener en cuenta o que nos pueden de cierto modo salvar la vida de nosotros, la vida de seres queridos, inclusive pues de nuestros cultivos, de nuestros animales. Entonces es muy importante estar como muy pendiente de nuestros entornos. Se mencionaba que hay momentos en que han acudido al ente departamental, al DAGRAN. ¿Cómo ha sido ese apoyo de esta institución al municipio en los momentos que han tenido que acudir a él? Bueno, con el DAGRAN, desde mi experiencia he tenido muy buena comunicación y han sido pues muy asertivos con las solicitudes del municipio. De hecho, el objetivo de nosotros es utilizar ese ente porque ellos tienen pues unas condiciones, digamos, más amplias en cuanto a personal especializado, en cuanto digamos, a las acciones a realizar. Entonces, con el DAGRAN siempre ha sido un apoyo para nosotros, digamos, incondicional en cuanto al tema de gestión de riesgo. No solo desde la parte operativa o física, sino desde un tema administrativo, de cómo debe funcionar el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, de los instrumentos que debemos de tener en nuestros planes o en todo lo que marca la Ley de Gestión de Riesgo, como también en procesos de acciones que digamos no se ven, que no son acciones físicas, sino acciones más administrativas. También hemos tenido como ese apoyo, ese acompañamiento de parte del Departamento Administrativo para la Gestión de Riesgos de Desastres de Antioquia. Entonces ha sido muy bueno y ha sido muy asertiva la comunicación entre municipio y gobernación. Bueno, finalmente, Fran, ¿cuál es esa red de apoyo, ese consejo de gestión de riesgo que hay en el municipio? ¿Cómo es esa articulación que hay entre ustedes y en el debido caso en que haya pues como alguna emergencia, cómo nosotros podemos acudir a ustedes y cuáles como esas líneas que debemos de seguir todos? Bueno, digamos que dentro de la estructura del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo están los primeros respondientes que llamamos, que en este caso sería Defensa Civil, si está activa en el municipio, Cuerpo Voluntario de Bomberos, Policía Nacional. Son ellos quienes atienden la emergencia en la inmediatez. Obviamente hay una parte ya, digamos, intermedia que sería, el Consejo pues está presidido por el alcalde, pero ahí entramos la coordinación del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y las principales secretarías en cuanto a estas situaciones, que es la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud. Obviamente las demás secretarías también son importantes y en diferentes eventos pues lo necesitamos activar, como activar la Secretaría de Tránsito, activar la Secretaría de Educación y la Secretaría pues de Hacienda, con lo que tiene que ver relacionado con el tema financiero, ¿cierto? De igual manera, nosotros también contamos dentro del Consejo con las empresas de servicios públicos, tanto con EPM como con AMBA, Ingeniería Total, La Colinda,
Porque normalmente en todos estos eventos, como les decía anteriormente, movimientos en más avenidas torrenciales se dan donde tenemos infraestructura de servicios públicos y donde casi todos los eventos, alguno de estos servicios se ve afectado. Entonces es muy importante que ellos estén, que hagan parte, que nos ayuden en esa toma de decisiones y que también nos ayuden en esa respuesta que le podemos brindar a los sectores afectados. También tenemos un componente, hace parte pues, del Consejo de la Mesa Ambiental, porque tenemos claro que el componente ambiental es fundamental en la gestión del riesgo, sobre todo para acciones de prevención. También la unidad agroambiental hace parte del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, más que todo con el tema de afectaciones a cultivos, cuando hay vendavales, granizadas que llamamos, pues obviamente también se activa la unidad agroambiental. Y tenemos pues ya los medios de comunicación, tenemos la entidad territorial Corantioquia, que también hace parte del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, y cuando sucede un evento consideramos que es necesario, pues pedimos también el apoyo departamental. Más o menos así, digamos a palabras rápidas, está estructurado es más o menos el funcionamiento. Se activa con bomberos, automáticamente ellos activan el coordinador, que en este caso es mi persona, y ya acorde a la emergencia ya uno va activando, digamos, los entes o las entidades que usted requiere para hacer esa atención. Hay una pregunta muy importante y no se puede dejar pasar, y es si ustedes tienen establecidos algunos puntos de encuentro en el municipio en el caso que haya una emergencia, independientemente de la que sea, y si la comunidad pues cómo ha sido receptiva a estos puntos, y pues no sé si muchos sabemos cuáles son. Bueno, muy buena pregunta. Nosotros tenemos sectorizado nuestro municipio y cada barrio, cada sector tiene unas características totalmente diferentes, ¿cierto? Donde tenemos población que puede ser vulnerable a la avenida torrencial, hablar ejemplo Manzanillo, San Judas, ¿cierto? Pero que también tienen riesgo a movimientos del MAS. Entonces se hacen unos puntos de encuentro, se estipulan unos puntos de encuentro donde las personas de la comunidad, en caso de que suceda ese evento, puedan ir a ese punto y ponerse en a salvo. ¿Qué sucede? Nosotros hemos intentado en esos sectores más vulnerables, y en algunas ocasiones lo hemos hecho, hacer capacitaciones, socializaciones, en los simulacros. Se intenta fortalecer, digamos, ese tipo de reacción que se debe tener por parte de las comunidades. En cuanto a la capacitación en general, pues desafortunadamente en algunos sectores se encuentra un poco de desinterés en estos temas, como en otros que han sido ya golpeados por eventos recientes, han sido un poco más receptivos. De igual manera, pues nosotros seguimos trabajando, el municipio siempre estamos en los simulacros, siempre intentamos que cada vez sea un poco mejor y se optimice esto, y que esto, en un momento de un evento, ya tengamos un tiempo de reacción, digamos, un poco más mecanizado en nuestro subconsciente, acorde a los simulacros y a todo esto de la gestión del riesgo. Entonces es importante que cuando es una avenida torrencial, mi punto de encuentro puede ser una ubicación diferente a con el movimiento en más. Entonces es trabajarle, todavía nos falta mucho, que no solo sea cuando vaya a pasar cuando pase el evento allí todo el mundo, ¿cierto? Sino que esto nos ayuda a prepararnos y que el resultado se ve, digamos que es algo, pues un trabajo que se hace, que es un trabajo desagradecido, digamos, pero en un buen uso, porque si no pasa nada, si no hay personas lesionadas, si se alcanza a hacer una correcta evacuación, pues no se va a evidenciar, ¿cierto? No es como cualquier tipo de trabajo que se evidencia. Acá se evidencia es con la no acción, o sea, cuando no tenemos heridos, cuando digamos se hizo todo correcto, pues significa que se hizo un buen trabajo. Entonces un trabajo que de cierto modo es desagradecido, se ve un poco invisible, pero que es tan importante que salva vidas. Entonces vamos también a continuar trabajando en esa capacitación y en ese trabajo que inclusive pues en la asesoría que recibimos del DAGRAN nos hablaban que para concientizar una comunidad es más o menos entre 10 y 30 años tener pues como muy mecanizado. Nosotros apenas estamos iniciando, hablo desde el 2017, 2018, que hemos comenzado con estas estrategias, hemos tenido apoyo inclusive de Corantioquia en cuanto a este tema de capacitación,
intentando fortalecer los sistemas de alerta temprana, los sistemas comunitarios, pero ahí vamos trabajando, digamos, en lo que está a nuestro alcance. Bueno, Fran, muchísimas gracias por hablarnos sobre estos importantes temas, dado que el municipio, pues, como usted menciona, en varios años se ha visto afectado pues, por todo el tema de las temporadas de lluvias, deslizamientos, y muchas gracias, Fran, por informar a la comunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cualquier momento, desde que tenga la disponibilidad, con mucho gusto, y que tengan una buena noche.